Los cambios que se han dado en Livingston, desde, digamos, en mi caso, desde mi niñez hasta el día de hoy. Anteriormente, veíamos la convivencia de la gente garífuna, no solo entre sí, sino con el resto de etnias con las que convivimos en el país. Era más homogénea, era más concreta, era, era más unida la socialización. Los principios de convivencia de la comunidad garífuna siempre me llamaron la atención, porque eran principios que hoy en día solo son una celebración en los Estados Unidos. Una celebración que pasa del 26 de diciembre al 7 de enero de cada año, de finales y principios del año en los Estados Unidos. La celebración aquí en Estados Unidos se llama Kwanzaa. Okay. Pero los principios de Kwanzaa que presenta la celebración eran los principios de convivencia de la comunidad garífuna. Entonces, los principios de unidad que siempre se mencionan, los principios de trabajo cooperativo, los principios de economía cooperativa. Esos principios son principios que siempre vivió la comunidad garífuna. Yo siempre doy como ejemplo de que en mis tiempos todavía logré ver de que no había propiedad privada. Nosotros donde nos asentábamos y esa era nuestra propiedad. Entonces nadie decía, esto es mío. Todo el mundo hablaba, eso es de nosotros. Donde vivían tus padres, si era grande el espacio, cuando ibas creciendo de una vez te decían, cuando querrás construir, aquí está tu espacio. Y cuando querías construir, cuando ya te hacías de familia, la comunidad misma, tus amigos, los vecinos, todos ayudaban a que construyeras tu casa. El carpintero venía y todo el mundo te prestaba el servicio sin remuneración económica. Todo el mundo participaba. Las mujeres que pasaban, al rato regresaban con comida, o frescos, o algún postre para los que estaban trabajando. Y todo el que pasaba, aunque viniera del trabajo, por lo menos dedicaba 1 hora o 2 horas a ayudar. Y yo fui testigo principalmente de una casa que se construyó en un día. De las 6 de la mañana para las 5 de la tarde, ya la familia estaba dentro de su casa, con la ayuda de los miembros de la comunidad. Todo el que pasaba, aunque sea subir una hoja de manaca, pero pasabas a hacer algo. Los niños gozaban agarrando una hoja de manaca, estirándose para ver cómo se la daban al que estaba allá arriba, empajando. O sea, era una buena cosa. Los hijos de uno no eran solo hijos de uno. Si había una viuda, la viuda jamás se preocupó si iba a comer o qué iba a comer o si no iba a comer o quién le iba a hacer sus mandados. Porque la vecina todo el tiempo le mandaba a uno de sus hijos para que le hiciera todo lo que esa persona necesitaba que se le hiciera. Había una convivencia armoniosa en la comunidad. Yo digo, paradójicamente ahora, hace unos meses Livingston fue honrada con la categoría de Ciudad de la Paz. Ahora que es más fácil que uno escuche que le pegaron un par de balazos a alguien. Antes en Livingston se moría de forma natural o de vejez. Pero de que alguien escuchara que a alguien lo acuchillaron, que a alguien lo mataron a balazos, era raro. Pero hace unos 10 años para acá, 15 si mucho, ya la violencia también es parte de Livingston. No a la escala que se escucha en muchos otros lugares. A Dios gracias todavía no. Pero ya es parte de. Entonces hay cosas que ya tenemos que volver a trabajar, hay cosas que tenemos que volver a incentivar a la gente a hacer. Entonces se han perdido muchos valores y los valores se pierden con la pérdida de identidad. Y la pérdida de identidad es fácil en una comunidad multicultural. Entonces es difícil mantener la identidad propia en una comunidad multicultural como la nuestra. Mas, sin embargo, se siguen haciendo los esfuerzos. Donde se ve el problema es en las autoridades. Las autoridades no corresponden a la forma de vida de la comunidad garífuna.
porque las autoridades son de los otros grupos étnicos. Entonces es difícil relacionarse dentro de la gobernabilidad con la cultura que no tiene acceso a ella. Entonces ese es un problema. Entonces, básicamente es eso. Muchas cosas han cambiado. Antes nos unía mucho el lenguaje. Antes éramos más creativos. Éramos forzados a ser creativos. Nosotros, en mi niñez, por ejemplo, nos era fácil unirnos con nuestros amigos y crearnos una obra de teatro y subirnos a un escenario y presentársela a la comunidad en una noche. Era fácil. Nos era fácil establecer concursos de talento, como la música, la pintura. Nos era fácil practicar deportes, que era lo que más se hacía regularmente. Todo eso era fácil. Todo lo convertíamos en una competencia, en un concurso. Entonces había creatividad, no había tiempo para la maldad. Y a Dios gracias, en ese entonces tampoco habían tantas drogas, nada más la marihuana. Pero ni a eso se metía uno porque no había tiempo. Entonces la mayoría no fumaba, la mayoría no bebía. Eran los adultos los que en ese entonces hacían esas cosas. Pero uno de niño, hacía de cuenta de 10, aún con 24 años, era difícil que estuvieras metido en la bebida o en la droga. Era difícil. Hoy en día, de 15 años, uno ve niñas y niños fumando, usando todo tipo de drogas, bebiendo, y bueno, y ahora hasta prostituyéndose, que era algo que antes todo el mundo sabía quién era la prostituta del pueblo, todo el mundo sabía quién era el ladrón del pueblo. Ahora uno ya no sabe quién es quién. Todas esas cosas tienen que irse cambiando. Pero son los cambios que se han dado. Y eso es cuando hablamos de regreso a nuestros países de origen. Cuando hablamos de eso fuera de nuestros países de origen, como en los Estados Unidos, adoptamos costumbres que antes rechazábamos. Entonces, ahora aceptamos que un hijo nos hable de la forma que le dé la gana, por ejemplo. Antes, a nuestros abuelos, nosotros les hablamos con respeto y hasta con la cabeza inclinada. Ahora los hijos de aquí ya no le hablan a uno así. Es más, si le pueden decir lo que les dé la gana con palabras soeces, se lo dicen. Antes esas cosas no ocurrían. Aquí esas cosas pasan. Ahora ya no hay mucha diferencia entre el padre, que quizás tenga 50 años, y el hijo que tenga 20 en la casa. Ahora ya parecía que hubieran 2 hombres en casa. Antes se nos hacía ver claro que en casa solo había un hombre. Y ese era el padre o el abuelo. Porque a veces ni el padre, si el abuelo estaba en casa, el padre también era hijo, como él tenía hijo. Pero ahora ya no. Todas estas cosas han cambiado. Entonces, los cambios dicen que son buenos y hay que abrazarlos. Pero a veces hay cosas que es mejor mantener desde el pasado al presente. Los valores siempre es bueno mantenerlos. Y ese es uno de los problemas que tenemos dentro de la comunidad actualmente. Algo que se me había olvidado en la primera parte, en español, es que la fe es uno de los principios fundamentales en la convivencia garífuna. Entonces, y eso es algo que también se ha ido perdiendo. Lo que hace hoy la diferencia es de que antes la fe parecía ser común en la comunidad garífuna. Como te decía antes, nosotros sabíamos por qué nuestros ancestros estaban en la iglesia y no lo cuestionábamos porque era lógico. Ahora ya no. Ahora muchos garífunas reniegan de la fe que deberían estar profesando como garífunas, que es su espiritualidad. Entonces ahora hay una pelea entre la comunidad, entre la aceptación de la religión o la espiritualidad. Entonces mucha gente está más ahora con la religión que con su espiritualidad. Y si tenemos que recordar algo, esas fueron las razones por las que los judíos empezaron a tener reyes, empezaron a tener gobernantes. Porque dejaron su espiritualidad porque querían religión. Entonces se les permitió tener religión. Entonces se fueron olvidando de Dios. Y eso mismo está ocurriendo con la comunidad garífuna. Quieren dejar su espiritualidad a un lado para tomar la religión. Pero como yo entiendo, la religión es la manera del mundo, del hombre, de querer llegar a Dios. O sea, si vamos a establecer una flecha, por ejemplo,
Nosotros queremos estirar el arco y tirar la flecha al cielo, esperando que la va a cachar Dios. Pero nosotros no sabemos dónde está Dios. Y ese es uno de nuestros primeros problemas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a Él? ¿Cómo nos vamos a conectar con Él si no sabemos exactamente dónde está? Eso es religión para mí. Y yo creo que esa es la base del origen de la palabra. Religión es esa innata necesidad que tiene el hombre de conectarse con Dios, con su Creador. Por eso es religión, es de relink, o sea, que volverse a conectar, ¿va? Ok. Pero la espiritualidad es diferente. La espiritualidad es un camino desde arriba hacia abajo, desde donde no conocemos hasta nosotros. Es más fácil que Dios nos encuentre a que nosotros encontremos a Dios. Porque Dios sí sabe dónde estamos nosotros. Él nos creó y Él nos puso donde estemos. Pero nosotros no vamos a encontrar a Dios de la manera que pensamos. No estoy diciendo que la religión sea mala. Al contrario, la religión es buena porque te mantiene en una convivencia armónica con tus semejantes. Aunque hayan ciertos conflictos, pero la convivencia es armónica por el concepto de religión. Entonces, no te permite hacer la maldad a tan alta escala a tu hermano, porque estás pensando que tenés que rendirle cuentas a este señor cuando lo encontres. Okay. Pero en la espiritualidad es diferente. En la espiritualidad sabes de que no puedes hacer lo que no tenés que hacer, porque sabes que Dios te ve, sabes que Dios te puso aquí, sabes que Él ve lo que estás haciendo. Entonces, esa es la diferencia en la espiritualidad y la religión para mí. Entonces, no deberíamos de dejar la espiritualidad. Practiquemos la religión con todos aquellos que quieren practicar la religión. No es ningún problema, porque como te digo, nos mantiene en armonía unos con otros. Está bien, pero demos tiempo también a que Dios alcance a todos, hasta aquellos que lo quieren alcanzar a Él primero. Pero esa es otra de las diferencias, la fe. Ahora hay mucho conflicto en la fe. Ya muchos no quieren creer en su espiritualidad, porque la confunden. Anteriormente la fe era común, era más armónica. Aún aquellos que no participaban de las ceremonias directamente de la espiritualidad garífuna, no decían mucho. Lo aceptaban, simplemente no participaban o porque no querían o porque no sentían la necesidad, pero no se decía mucho. Ahora ya hay mucha imitación en la práctica de la espiritualidad también, por lo que la gente va aprendiendo y va conociendo de ella. Entonces, todos los hombres buscan poder, por ejemplo. Y mucha gente encuentra poder en la espiritualidad, como lo encuentra en la religión. Entonces, es un poder que le sirve para controlar, tomar decisiones, decidir qué es bueno y qué es malo. Y a los hombres nos gusta ese tipo de poder. Y ese poder se encuentra o en la religión o en la espiritualidad, cuando es mal canalizado. Entonces, y eso es lo que pasa. Entonces ahora todo el mundo sabe de que, por ejemplo, la espiritualidad garífuna acepta las posesiones espirituales. Otra gente le llama posesiones demoníacas. Pero ¿cómo le llaman en las Santas Escrituras? De todas maneras. En las Santas Escrituras le llaman, cuando le traían una persona que había vivido endemoniada por muchos años a Jesucristo, si no creemos en el Espíritu, por ejemplo, como nos lo quiere hacer la religión secular, si el muerto está muerto y no hay espíritu que pueda renacer o permanecer después de que el cuerpo muere, si eso es cierto, ¿cómo es entonces que la Santa Escritura nos habla de que Jesucristo le sacó espíritus demoníacos a algunas personas? Está escrito en la Biblia, eso no lo inventamos nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros no creemos de que eso existe? Si está en las Santas Escrituras. En las Santas Escrituras está que Jesucristo le sacó demonios a alguien y los metió dentro de unos cerdos. Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, hay muchísimas cosas que antes la gente solo entendía, no cuestionaba mucho,
y ahí lo dejaba. Ahora todo se cuestiona. Y está bueno, porque hay que aprender, si uno se quiere mantener en una fe, hay que aprender la fe que uno quiere profesar. Y está bueno, pero cuando confundimos unas cosas con las otras, trae conflicto. Y eso es una de las cosas que está pasando en la comunidad.